Buenos días, amada familia Camino a Casa. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, por cada familia que se conecta hoy con el propósito de alabar a nuestro buen Dios, de darle gracias y mostrarle nuestra gratitud por medio de la alabanza y la adoración. Le invito a que allí se reúna junto con su familia, disponga su corazón, sus pensamientos, su alma, sus emociones a Dios. Que simplemente nos dejemos llevar, simplemente le digamos con nuestras palabras cuánto amamos a nuestro Dios, darle gracias por lo que ha hecho por nosotros, por su sustento durante toda esta semana. Y amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia que es renovada el día de hoy. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te pedimos, Jesús, que seas tú el centro de esta reunión, seas tú el centro de nuestra alabanza, seas tú, Espíritu Santo, moviéndote con libertad y tú, amado Padre, recibiendo esta alabanza con una sonrisa en tu rostro, Señor. Queremos alegrar tu corazón con nuestra alabanza, glorificar tu nombre, cantar tus atributos y exaltarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos esta alabanza en tus manos. Amén. Iglesia, esta canción que sigue habla de Cristo como la luz del mundo. Y si nosotros como hijos de Dios, hijos de luz, queremos verdaderamente transmitir esa luz a este mundo que está envuelto en tinieblas, debemos ir a la fuente de luz que es Cristo, ir a su presencia y decirle: Señor, lléname de tu luz, imprégname para poder salir y trascender en este mundo, Señor. Vimos en estas semanas de las iglesias del Apocalipsis que Cristo tiene ojos como llamas de fuego, que lo que hacen es examinar y purificar nuestros corazones. Y por eso debemos constantemente pedirle al Señor que nos examine, que nos transforme, que nos moldee, que nos transforme de gloria en gloria, como dice su palabra. Y cuando eso pasa, iglesia, cuando nos dejamos moldear por el Señor, nos parecemos cada día más a Cristo. Y ese debe ser nuestro propósito, parecernos cada día más a Cristo. Y aparte de todo esto, iglesia, la luz de Cristo lo que hace es ordenar nuestra vida. Cuando uno entra a un cuarto oscuro, no ve si hay desorden o no, pero cuando hay luz podemos darnos cuenta de si está en orden o en desorden, y si está en desorden podemos empezar a organizar la habitación. Y lo mismo pasa con la luz de Cristo, iglesia. Si nosotros permitimos que la luz de Cristo venga y alumbre nuestra vida, entonces Cristo se encargará de poner en orden nuestra vida. Pero es cuestión de nosotros dejarnos moldear del Padre y dejar que la presencia de Dios llene nuestras vidas. Amén, iglesia. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Se
iglesia, quiero que empecemos a orar por los jóvenes para que puedan ver la luz de Cristo en medio o a través de los jóvenes de la iglesia de Cristo. Señor, hoy te pedimos por los jóvenes de tu iglesia, para que los impregnes de tu luz, para que los apasiones de ti, Jesús, y puedan ser radicales en su fe, puedan trascender en esta generación, Señor. Que en ellos puedan ver algo diferente, así como cuando Pedro te negó, él transmitía algo diferente. Y así queremos ser nosotros, Señor. Que nosotros puedan ver tu presencia, Espíritu Santo. Que nosotros puedan ver tu luz, Jesús. Señor, te pedimos que pongas en orden tal vez nuestra situación financiera, tal vez nuestra situación emocional, pero tómate un tiempo, iglesia, para hablar con el Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, ven y ordena mi vida, ven y ordena mi corazón, Señor. Amén, Señor. Declaramos que tú eres la luz de nuestra vida, Señor. Declaramos que tu luz nos guía, Señor, nos transforma, y tus ojos de fuego examinan nuestro corazón, Señor. Hoy te queremos dar gracias, Jesús, por tu sacrificio, y a ti, Padre, por tanto amor, que aunque nuestra mente es tan limitada y no lo puede entender, nunca lo va a poder entender, tu amor para con nosotros es infinito, Señor. Gracias porque como Padre siempre buscas acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque como el hijo pródigo, como la historia del hijo pródigo, aunque nosotros nos alejemos, tú siempre nos esperas con brazos abiertos, Señor. Tú siempre nos recibes en tu presencia, Señor.
Gracias porque siendo tú un Dios tan grande, tan majestuoso, te fijaste en cada uno de nosotros, Señor. Nos escogiste, nos llamaste y nos adoptaste. Y ahora somos tus hijos, Señor. Gracias, Abba Padre. Gracias porque sin importar el abismo que el pecado había creado entre nosotros, tú, Jesús, rompiste ese velo. Tu cruz nos permitió acercarnos al Padre, Señor. Gracias, gracias te damos, Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me salvó. Las cadenas Él rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Es del silencio tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran
gracias, Jesús, porque nos das una esperanza, Señor. Y es que el mismo poder que te levantó a ti, Jesús, de entre los muertos, nos levantará a tu iglesia, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán y los que están vivos, Señor, tú los raptarás. Y esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos y reinaremos contigo eternamente, Señor. Y hoy, iglesia, le pido que allí con sus palabras empiece a declarar bendición sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su casa, pero no en sus propias palabras, en sus propias palabras, iglesia, pero con el poder que nos da el Espíritu Santo, con el poder que nos da la palabra de Dios. Que no sean palabras de hombres, sino que sea la palabra de Dios transformando nuestras familias. Le pido, iglesia, que allí empiece a clamar al Señor, a consagrar a sus hijos, a consagrar su familia, su casa para el Señor. Amado Espíritu Santo, te pedimos que vengas con poder. Anhelamos de tu llenura, Espíritu Santo. Anhelamos más de tu presencia. Cuando consagramos nuestras vidas, nuestras familias al Señor, el enemigo ya no tiene autoridad sobre nuestra vida, iglesia. Porque el enemigo ya está derrotado. Y si en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, reina el Señor de la creación, el Dios todopoderoso que venció a Satanás, entonces tenemos victoria en Él. Pero solo va a ocurrir eso si consagramos nuestras vidas a Dios. Si dejamos que Cristo sea nuestro Señor y no solo nuestro Salvador. Que sea Cristo el Rey de nuestra vida. Que hagamos viva la palabra que dice que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Amado Padre, gracias, porque sin importar las circunstancias, tú sigues siendo Dios. Gracias porque nos llevas de tu mano. Porque aunque tal vez estemos pasando por un desierto, sabemos que no lo estamos cruzando solos, Señor, sino que tu presencia va con nosotros. Gracias, Jesús. Y gracias por la esperanza que nos das, porque en ti, Jesús, está nuestra esperanza. Tenemos una esperanza viva. Te amamos y te alabamos, Señor, y declaramos que en tu nombre, en tu sangre, en tu presencia hay poder, Jesús. Nunca has perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento.
poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucita a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, Jesús. Gracias porque nos das una esperanza, Señor, y una esperanza viva. Gracias, Jesús, porque en ti está nuestra esperanza. Y colocamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú iluminándonos y guiándonos a toda verdad. Disponemos nuestros corazones, nuestros pensamientos a escuchar de tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis manos alzaré. Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un domingo más en que nos podemos encontrar, así sea de manera virtual. Damos gracias al Señor por un domingo más que podemos levantarnos y adorar, porque finalmente la adoración al Señor es lo único que podemos entregar con todo nuestro corazón. Así que gloria al Señor, bendito sea Dios, que podemos alabarlo, que podemos glorificar su nombre. Espero que usted esté muy gozoso en su casa y dispuesto a aprender mucho de la palabra de Dios. En esta mañana queremos de manera especial enviarle un saludo muy fuerte, muy cariñoso a todos los papitos de nuestra congregación y a los que también pertenecen a otras congregaciones que sabemos que se conectan con nosotros. Y queremos bendecir sus vidas, orar al Señor en el nombre de Jesús para que ustedes tengan la sabiduría del cielo y puedan siempre ser esos papás ejemplares de testimonio, padres consagrados a Dios, para que sus hijos puedan seguir el ejemplo y para que sus hijos puedan ver a Jesús a través de sus corazones, a través de su testimonio. Así que de todo corazón les bendecimos, les enviamos un caluroso abrazo y esperamos que los consientan mucho en este día. Ahora sí le voy a pedir que allí en donde está con su familia incline su rostro y vamos a orar al Señor para que hoy sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, mi buen Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque hoy podemos decir que tú eres bueno, que tú nos has traído hasta aquí, nos has sostenido, nos sustentas. Gracias, Señor,
porque hoy podemos, Señor, disponer nuestras vidas. Y dile allí en donde estás: Señor, hoy dispongo mi vida para que hables a lo profundo de mi corazón. Hoy, Señor, te pedimos que este tiempo sea para edificación de tu iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Espíritu Santo, te pido que me uses, te pido que llenes mi boca de tus palabras y que esta enseñanza sea para la gloria de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia. Bueno, estamos cerrando hoy el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio que ha sido de mucha bendición. Hemos podido conocer a Jesús, hemos podido conocer su carácter a través de cada nombre, y hoy llegamos a la última de las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. Pero antes de entrar en la Biblia y en lo que dice la carta, quisiéramos tener un contexto general de la ciudad de Laodicea. Y bueno, allí estaba ubicada la última de las iglesias a las cuales el Señor le pide al ángel, al pastor, que sea enviada la carta. Esta era una ciudad como las otras, ubicada en Asia Menor, al igual que las demás, con mucha influencia religiosa, politeísta, pero habían otras características dentro de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por Antíoco II en el año 261 a.C. aproximadamente, y tenía una característica bien particular que luego viene a ser una característica de la iglesia, y es que esta iglesia hacía parte de todo el Imperio Romano. Sin embargo, ellos se creían muy autosuficientes, y en una ocasión esta ciudad sufrió un terremoto. A causa de este movimiento sísmico, la ciudad quedó casi destruida, y cuando Roma quiso intervenir y quiso aportar para que esa ciudad volviera a resurgir, ellos respondieron algo muy, podríamos decirlo, orgulloso o muy autosuficiente. Dicen los historiadores que respondieron de esta manera: soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esta fue la manera. Eso ya nos deja ver que era un lugar en donde el orgullo y la autosuficiencia estaba en un nivel muy elevado, cosa que permeó y que contaminó a la iglesia que estaba allí ubicada. Esta ciudad tenía 3 grandes recursos. El primero de ellos era un centro bancario. Digamos que la ubicación de esta ciudad tenía muchos caminos y era un centro comercial, era un centro de comercio. Y por ser centro de comercio y tener muchas llegadas por diferentes caminos, pues también fue focalizada como un centro de operaciones bancarias. Era como el primer recurso grande de ellos. El segundo era una industria de tela muy fina, utilizada especialmente en 2 cosas: en vestidos y en alfombras, cosa que es muy importante para el estudio de la carta. Y número 3, esta ciudad era la sede principal de medicina de la época en este entonces. Pero no solo era el centro, la sede principal de medicina, sino que había una especialidad en particular en esta ciudad, y era que ellos eran especialistas en oftalmología, en todo lo que tuviera que ver con infecciones oculares. De hecho, utilizaban mucho el colirio, que era un medicamento, y de hecho hoy en día también es utilizado el colirio para todo tipo de infecciones oculares. Eso es muy importante saberlo, porque va a ser parte del estudio de la iglesia. No se sabe quién fundó esta iglesia. Los estudiosos afirman que pudo haber sido Epafras.
Epafras aparece allí en Colosas y es colaborador del apóstol Pablo en la extensión del Evangelio, aunque no hay tal certeza. Y algo que caracterizaba mucho y que también es supremamente importante conocer es que esta ciudad no tenía agua propia. El agua que llegaba a esta ciudad estaba rodeándola, pero a una distancia bastante grande, y eran aguas termales. Los que conocen las aguas termales son muy calientes y pues también son muy salinas, y eran utilizadas para tratamientos médicos también. Pero como era una ciudad eminentemente comercial, ellos necesitaban el suministro de agua para poder trabajar y hacer todo lo que tenían allí, con los textiles, con los bancos, en la medicina. Por lo tanto, ellos crearon acueductos para la época donde podían traer el agua hacia la ciudad. Pero cuando el agua llegaba, ya no llegaba caliente, llegaba tibia, y por sus sales resulta que al ingerirla causaba efectos vomitivos, poco agradables. Y esto, pues como se los digo, es muy importante para poder entender la circunstancia de la iglesia. Usted imagínese un San Victorino, algo así muy comercial, en donde compran, venden, habían zonas bancarias. Algo también muy importante es que la temperatura de esta ciudad, que hoy en día es Turquía, oscilaba entre 28 y 32 grados centígrados. Estamos hablando que era como Cartagena, como Santa Marta. Por lo tanto, ellos necesitaban agua fría, agua que no les generaran esa ansiedad de vomitar, para poder, pues obviamente, refrescarse. Cosa que no sucedía porque lo que llegaba era una agua que era poco apta para que ellos la pudieran consumir. Esa básicamente es la situación de la ciudad. Ahora sí vamos al texto bíblico. Le pido que abra su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 14 hasta el versículo 21. Última carta del Apocalipsis. Dice versículo 14 en adelante: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que pueda ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y al igual que en las cartas anteriores, podemos ver un primer punto, que es la presentación de Cristo. Lo primero que el Señor hace es revelarse de una manera en particular. Todas las cartas han empezado de la misma manera. Es el deseo de Jesús que tú y yo le conozcamos. Era el deseo de Jesús que estas iglesias le conocieran de manera personal, de manera particular, que conocieran su carácter. Hoy
el Señor se revela de la siguiente manera. Versículo 14. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. 3 calificativos de Jesús. 3 calificativos que revelan su nombre y su carácter. Él anhela que tú le conozcas. Y el primero de ellos es el amén. Y ese amén nos habla de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Cristo. Ahora, lo interesante es que en la raíz en griego, este amén significa soporte, sustento, firmeza. En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo soy tu sustento, yo soy tu firmeza, yo soy el que te sostengo. Así quería que la iglesia le conociera, y es lo mismo que Él quiere hoy de ti y de mí, que entendamos que el amén de Dios es más que una palabra. El amén de Dios es una persona que es Cristo Jesús, y que en tu vida y mi vida lo que hace es sostenernos, sustentarnos, darnos seguridad. Es lo que el Señor está diciendo. Ahora, cuando tú y yo, o cuando cualquier persona se siente segura, ¿qué trae a la vida? Trae paz, trae descanso. Debemos entender que eso es Jesús. Debemos depositar nuestra confianza en el amén de Dios, que es Cristo Jesús. Solo así podremos tener descanso. Hay situaciones en nuestras vidas que se salen de las manos, pero en Él tenemos firmeza y soporte y seguridad. Mire lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Eso significa el amén, la fidelidad, la firmeza, el soporte y la seguridad que solo Cristo da. Y eso nos hace entender que así como Él cuida de nosotros, nos sostiene, también cumple sus promesas. Así que si el Señor te ha prometido algo, descansa, porque Él es fiel. El amén de Dios es fiel. El otro calificativo que nos deja ver es el testigo fiel y verdadero. Esto nos habla de la verdad, enfatiza la idea de que Jesús no miente, que lo que va a decir a continuación es verdadero, que Él conoce la condición de la iglesia, así conoce como tu condición y mi condición. Él conocía la condición espiritual de la iglesia. Ahora, acá hay algo muy importante, y es que a diferencia de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante, tenía un concepto de sí misma. Jesús viene a decirle: eso no es verdad. Yo soy la verdad y voy a hablar verdad, porque Dios no miente. Y a veces nos pasa como la iglesia de la Odisea. Tenemos de nosotros un concepto incorrecto, un concepto diferente al que Dios tiene de nosotros. Y nosotros solemos mentir en cuanto a nuestra condición, como que a veces tendemos a maquillar nuestra condición espiritual, y el Señor la conoce, amada iglesia. Él conoce cuál es nuestra condición. Eso quiere decir el testigo fiel y el verdadero, el que habla verdad. Así que cuando el Señor te hable algo por medio de su palabra, de algún mensaje, no dudes, porque Cristo no miente. Él es el camino y Él es la verdad. Y otro calificativo que encontramos allí es el principio de la creación de Dios. Y este calificativo lo que nos permite ver es la soberanía y el poder de Dios, la omnipotencia de Cristo. Y recordemos que Cristo es Dios mismo. Y fue algo que dijo el apóstol Pablo, muy similar. Mire lo que dice Colosenses 1, del 15 al 16. Dice: Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y mucha gente lo ha malinterpretado porque dice el primogénito de toda la creación. Y esto no tiene que ver con un comienzo o un origen de existencia de Jesús. No, porque la Biblia nos dice que Jesús es Dios y Dios es eterno. Esto lo que nos habla es que Él es el principio como causa originante de todo lo que existe, como el principio vital, como la razón de todo lo que fue creado. Y esto me parece hermoso. Antes de avanzar, yo te quiero decir algo, y es que tú tienes un origen. Yo tengo un origen y nuestro origen está en Cristo, porque Él es el principio vital y la razón de toda la creación. Tú y yo vivimos porque Él nos creó, pero somos creados para Él, no para nadie más. Ahora, luego de su presentación, pasa algo muy interesante que cambia un poco el esquema comparado a las otras cartas. Porque en las anteriores cartas, aunque tenían falencias y debían arrepentirse de cosas que estaban haciendo o habían dejado de hacer, la iglesia de Laodicea no tenía ningún elogio. Para ellos no hubo un solo elogio. Jesús pasa de su saludo a la reprensión. Y esto ya lo vamos a leer, pero esto es triste, amada iglesia. Por un momento, allí en donde está, pregúntese: ¿qué piensa Jesús de mí? ¿Qué piensa Jesús de lo que estoy haciendo? ¿Qué piensa Jesús de nuestro matrimonio? ¿Qué piensa Jesús de cómo estoy criando a mis hijos? ¿Qué piensa Jesús de la labor que hago si estoy en la iglesia? ¿Qué piensa Jesús de lo que hago en mi trabajo? Porque nosotros servimos a Dios 24/7, todos los días de la semana, en donde estemos y con lo que hagamos. ¿Qué piensa Jesús? Y estudiando esto, yo decía: Señor, ayúdanos. Sería muy triste que Jesús no tuviera un solo elogio para nosotros, que dijera: todo lo que estás haciendo me desagrada. Nada de lo que haces complace mi corazón. Nada de lo que haces está en mi voluntad. Es algo para reflexionar. Vamos a la represión. Número 2. Amonestación o reprensión de Jesús. Versículos del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: ojo con esto, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Las mismas palabras que expresaba toda la ciudad, le había expresado Roma tiempo antes, fue lo mismo que esta iglesia adoptó. No renovó su mente, sino que se amoldó a lo que el mundo pensaba, a lo que el mundo decía, se amoldó y terminó diciendo lo mismo. Dice: porque dices que soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Vemos entonces que esta iglesia no tuvo elogio. Vemos entonces que esta iglesia, al igual que el lugar donde vivía, se llenó de orgullo, porque son palabras de orgullo, son palabras de soberbia y son palabras de autosuficiencia. Eso era lo que ellos decían: no soy rico,
O sea, lo tengo todo, no tengo necesidad de nada. Y Jesús, que lo sabe todo, viene a decirle la condición real en la que estaban. Por supuesto, el agua tibia para ellos, o más bien la reprensión que le hace Jesús es: ni eres frío, algo que refresque, algo que le pueda brindar al mundo un refresco espiritual. Creo que para eso está la iglesia. De hecho, Jesús es el agua de vida eterna. Por lo tanto, toda esta ciudad necesitaba ser refrescada por ese mensaje de salvación que es Cristo Jesús. Aunque aquí podemos también hablar que ese frío también puede ser parte de una vida espiritual totalmente fría. Lo caliente nos habla de algo que está expuesto al calor, al fuego, de algo ferviente, pero esta iglesia no tomó ninguna de esas posiciones, sino que era tibia, ni allá ni acá. Y esto nos habla de tomar una posición, iglesia. Esto nos habla que es una mañana para examinar nuestras vidas. ¿Cómo llevo mi vida y mi relación con Jesús? ¿Cómo llevo mi vida como hija de Dios, como hijo de Dios, como cristianos? ¿Estoy frío? En una apatía. El Señor dice: preferiría que fueras frío o preferiría que fueras caliente. O sea, adopta una posición, sé radical en tu fe. Pero por ser tibio, los vomitaré de mi boca. O sea, esta iglesia no era útil en el sentido de satisfacción espiritual para un mundo sediento. No daban el mensaje de Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo les daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Ellos no podían hacerlo, no podían satisfacer la necesidad espiritual de toda la ciudad porque la iglesia estaba tibia. No podían satisfacer y creo que es un mensaje relevante para ti y para mí hoy. Tenemos afuera un mundo sediento que busca saciar esa necesidad espiritual con otras cosas, con licor, con, bueno, no sé, otras cosas. Mujeres, hombres, degradación, moda, vanidad, cosas vanas. Y tú y yo tenemos el mensaje de Jesús que puede ir y saciar la sed que ellos tienen, la necesidad que ellos tienen. Pero esta iglesia no. Y tampoco era una iglesia fervorosa, que es lo que el Señor pide de ti y de mí. Hechos de los Apóstoles 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Fervientes en el espíritu. La Odisea no era ferviente en el espíritu, tampoco era fría. Dice Romanos 12:11: no seáis perezosos en lo que se requiere diligencia, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Noten la diferencia, no tenía ni fuego ni tenía el frío, eran tibios. Y es evidente, según la carta, según lo que acabamos de leer, que esa tibieza, amada iglesia, era repulsiva para el Señor. Ahora, también la carta nos deja ver la gracia del Señor Jesucristo, porque dice: por no ser ni frío ni caliente, y por ser tibio te vomitaré. O sea, sería una acción futura.
En otras palabras, el Señor está dando el tiempo necesario para que la iglesia se arrepienta. Papá, mamá, esposos, jóvenes, hoy el Señor anhela que tú te llenes del Espíritu Santo y seas ferviente, haya fuego en tu vida de parte del Señor y cumplas la labor, la comisión que Él te dejó. Él no quiere familias tibias, Él no quiere iglesias tibias, Él no quiere personas tibias. Él quiere hijos fervientes por Él, por su presencia. Y no podemos suavizar el mensaje de hoy. Es algo, la tibieza espiritual es algo repulsivo para Dios. O vámonos a lo natural. Cuando se produce vómito en nosotros, ¿es algo agradable o desagradable? No sé ustedes, pero el vómito es de lo más desagradable, la sensación es desagradable y el vómito se produce porque algo no está bien dentro de mí. Cuando hay vómito es porque algo no anda bien y tiene que ser expulsado. Entonces el Señor nos dice, hasta allá va a llegar si ustedes no cambian. Hoy es un día de oportunidad, la tibieza es aborrecida por el Señor. Así que es un tiempo de examinar nuestra vida y nuestra condición espiritual. Y quisiera hacer una lista, podríamos decirlo así, de algunas características de las personas tibias, porque eso nos va a ayudar a confrontarnos, a examinarnos y a pedirle al Señor de su ayuda. Dice, o hice toda una lista. Podríamos decir que las personas que son, o que para los tibios, esto como que llegaba mucho a mi corazón. Para los tibios, la cruz no es negada. No es que ellos no crean. De hecho, esta carta fue escrita para una iglesia. Se supone que es escrita para creyentes. La cruz no es negada, pero tampoco representa una relevancia en sus vidas. Ese es el tibio, no niega la cruz, pero no ha afectado, no ha llegado a lo profundo de su corazón, no ha entendido la revelación de la cruz, del sacrificio de Jesús, por lo tanto la ve como algo normal. Para los tibios, el pecado se puede admitir, pero no se puede aborrecer. Y tú y yo, iglesia, estamos llamados a aborrecer al pecado, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Esto no implica, y siempre lo he dicho, que tú y yo no pequemos. Vivimos en una naturaleza pecadora, caída, pero ahora tenemos un camino para ir a la cruz, arrepentirnos y no practicar el pecado. Para los tibios es claro, ojo con esto, que no pertenecen al mundo. O sea, yo pertenezco a la iglesia es linda, me gusta, yo pertenezco, pero no hacen otra cosa sino mirar el mundo y anhelar las cosas del mundo. Me gustaría hacer lo que este hace, pero pues no puedo, soy cristiano. Entonces, como que el cristianismo se les vuelve una carga y no un deleite y no un privilegio. Soy cristiano, pertenezco acá, pero anhelo el mundo. Me gustaría hacer, me gustaría comprar, me gustaría, y se la pasan como que, ay, extraño el tiempo pasado, cuando iba a bailar, a tomar, a rumbear. Es que como que allá así como que era más feliz. Esos son los tibios, los que anhelan todavía estar allá. En la iglesia son santos, levantan la mano, les encanta la alabanza y llegan y súper chévere el mensaje, pero al salir tienen el mismo comportamiento en el mundo. Me gusta el mundo, lo disfruto, lo deleito, no tiene nada de malo. Y cuando hacía y preparaba esta lista, se me venía un ejemplo bíblico.
y me parecía tremendo. O sea, los tibios creen en Jesús, pero su corazón está en el mundo. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el ejemplo que el Señor me traía, me ponía, es el ejemplo de Lot y su familia. El Señor, escúcheme esto que es súper importante, iglesia. El Señor derramó de su gracia sobre Lot y su familia. Los saca de Sodoma y Gomorra porque viene un juicio. Eso es una manifestación del amor. Los saca antes de enviar su juicio. Pero la esposa de Lot no vio la gracia de Jesús, no vio la gracia de Dios. Ella tenía su corazón atrás. Ella tenía su corazón en Sodoma. Voltea a mirar y se convierte en estatua de sal. Esos son los tibios, los que todavía anhelan estar allá. Y a veces nos pasa, hemos experimentado la gracia de Dios, la salvación de Dios, y hay algunos que anhelan estar en el mundo. Esos son los tibios. Los tibios muestran una falta de compromiso con Dios y con la obra de Dios. No se comprometen. Siempre van, siempre vienen, siempre suben, siempre bajan. Y nunca hay una firmeza espiritual en sus vidas. Esos son los tibios. En otras palabras, estos creyentes no adoptan una posición clara en su vida. Y yo te digo algo en especial, y siempre recalco mucho en los papás, porque hay un anhelo de que nuestros hijos y nuestras generaciones amen al Señor. Pero cuando tú y yo somos tibios, nuestros hijos van a ser tibios, porque es lo que transmitimos. Pero cuando tú y yo asumimos una posición radical con el Señor, y escúcheme esto, radical no implica religioso, porque es que ese es el tema, que a veces por ser radicales dicen, no hay que ser fanático, no hay que ser religioso. No, la religiosidad son obras muertas, es un esfuerzo humano para acercarnos a Dios. Aquí estamos hablando de entender quiénes somos en Cristo, entender que Él pagó un precio muy alto por nosotros en la cruz y que ahora le pertenecemos. Hay dos reinos, el reino del enemigo y el reino de Dios. No hay un reino término medio. Por lo tanto, tú perteneces allá o perteneces acá, pero la tibieza no va dentro del parámetro divino. Ahora, aparte de ser una iglesia tibia, era una iglesia autosuficiente y orgullosa. Ya lo había mencionado y vamos a leerlo. Versículo 17. Dice: porque dices, soy rico. Ojo con esto. Eran ellos quienes se decían a sí mismos y le decían a la gente, somos ricos. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ellos asumieron una postura totalmente incorrecta. Y mira lo que le dice Jesús: y no sabes que eres miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Y a veces, iglesia, somos como ellos. Ellos estaban convencidos en su propio parecer que estaban bien y que lo tenían todo. Asociaban finanzas, estabilidad económica, estabilidad tal vez en una posición social, con estar bien delante de Dios. Y nada de eso es así. Una cosa es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y otra cosa es lo que realmente Dios piensa de nosotros. Y eso es lo importante. ¿Qué piensa y qué ve el Señor de nosotros? Y así somos nosotros. Somos a veces tan autosuficientes, tan orgullosos, que nuestro corazón y nuestro entendimiento se enceguecen
y creemos que todo lo que tenemos, lo que hemos logrado, la oposición que tal vez ocupemos, entonces es por nosotros mismos. Porque era una iglesia, que lo vamos a ver más adelante, que había sacado a Dios de su vida, que decía ser cristiano, pero Jesús no estaba allí. Entonces, iglesia, debemos tener cuidado de creer que somos algo cuando no somos nada. Creer que tenemos algo cuando no tenemos nada. Creer que aparentar tener algo, ser algo, ocupar una posición, no es nada delante del Señor. Y aparte de ser orgullosa, autosuficiente, yo llegaba a la conclusión que era una iglesia que no tenía una identidad clara, porque ellos basaron lo que eran como iglesia en su riqueza, en sus vestidos, en su posición, pero no en Cristo. No en Cristo. Ojo, que nuestra mirada esté en Jesús. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en nosotros mismos, vamos a terminar mal. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene del cielo y hace parte de su gracia. Mira lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Ojo, iglesia, ojo. Cuidemos que la visión acerca de nosotros mismos, dice la Biblia, no pienses de ti mismo, no tengas mayor concepto de ti mismo que el que debas tener. Y esta iglesia la tenía súper elevada, entonces debemos tener cuidado. Ahora el versículo 17 muestra la verdadera condición de la iglesia. Y la verdadera condición solo la puede mostrar Jesús. Versículo 17. ¿Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo? Y esto es muy, paradójico, Era una iglesia que se creía rica. Y de hecho que vivía en unas circunstancias sociales, de comercio importantes, por lo tanto tenían una buena posición financiera y social, pero aún así el Señor la llama miserable. Y miserable nos habla de una extrema pobreza, ni siquiera lo básico, ¿no? Nos habla de una extrema pobreza. Dice digno de lástima, y ese digno de lástima hace referencia a compasión. O sea, el Señor sentía compasión por su espiritualidad, por la condición espiritual en que esta iglesia estaba. Pobre, ciego, vivían en un lugar donde todos los oftalmólogos eran especialistas y estaba el colirio, estaba el medicamento, pero ellos eran ciegos. Y además era una región donde se caracterizaba su comercio por los vestidos finos, de telas finas, pero la iglesia estaba desnuda. Qué condición más terrible la de esta iglesia. Y sabes algo, a mayor relación con Jesús, menos de todas estas cosas en nuestra vida. A mayor relación con aquel que nos salvó, con aquel que dio su vida por nosotros, menos orgullo, menos apariencia. No vivas de apariencia. Tu valor, tu identidad
está en Cristo, tu posición está en Cristo y tu riqueza está en Cristo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero a mayor relación, menos de estas cosas. Pero ¿qué pasaba? Esta iglesia se vanagloriaba de tenerlo todo, pero sacó a Jesús de sus vidas. Punto 3. El mandato de Jesús. Versículo 18. Te aconsejo que de mí, de Cristo, compres oro refinado, pasado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. O sea, todo lo que ellos conocían, el Señor lo utilizó para decirle, lo necesitas todo, pero en el ámbito espiritual. Necesitas todo, pero en mí, en Cristo. Dice que ellos y nosotros debemos adquirir de Cristo, número 1, oro refinado, pasado por el fuego. Mi esposo explicaba hace algunos domingos que el fuego purifica el oro. El oro a veces viene con una mezcla de otros metales. Eso hace que el oro se ponga más duro, no se pueda manejar, moldear, y además hace que no sea puro. Por eso es necesario el fuego. El fuego quita todos los metales o las basuras que no deben estar allí y lo vuelve manejable. Eso es lo que el Señor Jesús quiere de nuestras vidas, que adquiramos de Él ese oro. Y solo podemos decirle al Espíritu Santo, iglesia, que venga con su fuego purificador a nuestros corazones, para que quite todo lo que trae dureza a nuestras vidas y lo que no nos permite estar puros delante del Señor. Y te aseguro que todos lo necesitamos. Pedirle al Espíritu Santo cada día que podamos ser purificados con su fuego. Lo segundo es las vestiduras blancas para que se vistan. Como les digo, era una ciudad eminentemente comercial basada en las confecciones de vestidos que hacían, y esta iglesia estaba desnuda. Vestiduras blancas para que se vistan, y eso nos habla de la santidad que debía tener la iglesia, la santidad que debes tener tú y la santidad que debo tener yo. ¿Por qué? Porque el pecado, o sea, era una iglesia que se había contaminado tanto del mundo, de las religiones paganas, que estaba tan contaminada que estaba desnuda. Y esa desnudez nos habla de ese pecado, y esa desnudez nos habla de lo que trae el pecado. Y el pecado trae vergüenza. Ahora tú dirás, ¿será que sí o será que no? La Biblia lo dice. Y nos da un ejemplo también. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y desobedecen a Dios, desobedecen el mandato de Dios, el único mandato que ellos tenían, violan su única ley que en el momento había, ellos pecan e inmediatamente se descubren su desnudez y se avergüenzan y sienten temor, porque eso produce el pecado. Desnudez, vergüenza. Pero para eso, amados, tenemos a alguien que nos rescató del pecado, a Cristo Jesús, que pagó por nosotros. Y otra cosa que le dice el Señor a su iglesia es que de Él compren colirio para sus ojos para que puedan ver. Ya lo hablamos, era un lugar donde se especializaban en la oftalmología. Y los que tienen hijos se acordarán, si alguna vez les pasó, a mí me pasó cuando mis hijas estaban pequeñas, sufrían mucho de conjuntivitis, y literal cuando eso les salía se les pegaba en los ojos y no podían
abrirlos. Yo intentaba y no, y eso literal tocaba con goticas, medicamento. Y lo que el Señor les dice es: compren colirio para que puedan ver, porque ustedes están ciegos, tienen infección en sus ojos que no les permite ver. Y me parece tan lindo cuando estaba estudiando eso, porque el único amado que te puede dar una visión diferente, que te puede abrir los ojos para que veas la realidad del cielo, es Cristo. Miren lo que dice, y cuando hacía esto el Señor me traía esta palabra fuertemente. Dice Marcos capítulo 8 versículos 22 al 25. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Una visión incorrecta, una visión distorsionada. Entonces, versículo 25, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Para que tú y yo veamos las cosas claramente, debemos pedirle a Jesús que abra nuestros ojos. No sé si te ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando pasamos por momentos de dificultad en el trabajo, con los hijos, en el matrimonio, en negocios y en enfermedad, nuestra visión se empieza a distorsionar y no vemos claramente. No vemos el propósito por el cual Dios nos está permitiendo pasar por alguna circunstancia. Por eso tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Que abra nuestros ojos a su entendimiento, que abra nuestros ojos a su voluntad, que venga e ilumine nuestras vidas y ya no seamos más ciegos espirituales como lo estaba la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Y la tibieza viene como resultado de esto, de esta ceguera. Así que es tiempo de decirle a Jesús. O tal vez esta ceguera viene como resultado de la tibieza. Cuando tú eres tibio, tu visión se empieza a distorsionar y no vas a ver. Y necesitas que el dador de la vista abra tus ojos, que es Cristo Jesús. Punto número 4. Viene una reprensión, pero viene el amor de Jesús. El amor. Dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un llamado a la iglesia hoy es al arrepentimiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te digo algo. Debemos cambiar nuestra mentalidad sobre la reprensión o la disciplina del Señor. Tenemos un concepto que el mundo nos ha vendido, que la disciplina pues es una cosa que hoy en día hasta le prohíben a los papás disciplinar a sus hijos. Pero la Biblia hoy nos dice algo, y es que la disciplina, escúchame esto, iglesia, hace parte del amor de Dios el Padre hacia tu vida y hacia mi vida. Así debemos ver la disciplina. Es su amor manifestándose a nuestras vidas. Debemos cambiar ese concepto. Y algo que haciendo este estudio me cautivó y me llamó la atención impresionantemente es que la disciplina está relacionado con castigar, pero el verbo castigar que aparece en el griego viene de la misma raíz de pedagogía o pedagogo.
Eso me impresionó. ¿Por qué? Porque esto realmente tiene que ver con instrucción a niños. Así que el padre te ve como su hijo. Y cuando te disciplina, te reprende o te castiga, realmente te está instruyendo. Cuando el Señor viene y me corrige y me castiga y me disciplina, realmente me está instruyendo. Esa es la disciplina del Señor. Miren lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel a todo aquel que recibe por su Hijo. Así que la disciplina del Señor hace parte de su amor. Siéntete amado si en este momento estás pasando por un momento de disciplina. La Biblia dice, ciertamente cuando pasamos por disciplina a ninguno nos gusta. No es agradable, pero la disciplina hace parte de su amor. Así que siéntete amado, siéntete hijo. Dios al que ama y al que ha tomado como hijo, disciplina. Dice la Biblia, si no lo disciplinas porque es un bastardo. Así que cuando te sientas que viene una disciplina de Dios a tu vida, siéntete hijo amado de Dios. Y cuando sientas que viene la disciplina de Dios en tu vida, aunque tal vez no guste tanto, siéntete gozoso, porque vas en proceso de instrucción para que seas restaurado. Entonces, si estás siendo disciplinada, estoy en el proceso de ser restaurado. Así que la disciplina es una bendición del cielo. Ahora, lo triste aquí es que dentro de esta reprensión, el Señor Jesús dice algo triste. Y lo que deja ver es que no lo dice, muestra su corazón, no lo dice, no sé, de una manera dura, sino de una manera amorosa. He aquí, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia, la que había sido comprada con la sangre de Cristo, por la cual Cristo pagó un precio muy alto, entregó toda su vida hasta lo máximo, había sacado a Cristo de allí. Cristo no contaba, ellos no tenían necesidad de nada, eran ricos, todo era suficiente. Pero yo te digo algo, puedes tener mucho, podemos tener mucho, finanzas, posición, todo eso es pasajero, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y tal vez a veces somos así. Ellos habían dejado de relacionarse. Cuando dice que Él está a la puerta, que Él llama, que Él toca, es porque hay un anhelo del Señor de entrar a la vida de esta iglesia, a la vida de esas familias, porque las familias componían la iglesia, y ser parte de su vida y tener una relación con ellos. Y tal vez a veces somos así. ¿Cuántas veces sacamos a Jesús de nuestras decisiones? ¿Cuántas veces sacamos a Jesús de nuestros planes? ¿Cuántas veces sacamos a Jesús de nuestros matrimonios? ¿Cuántas veces sacamos a Jesús de la vida de nuestros hijos? Porque a veces aún hay padres que son piedra de tropiezo para los hijos con su testimonio. Jóvenes, y hoy hablo de mi corazón hacia ustedes, nunca saquen a Jesús de sus vidas. Cristo es todo lo que ustedes necesitan. Cristo es lo que toda familia necesita. Cristo es lo que todos necesitamos. Él es la plenitud que todos necesitamos. Y Él hoy está a la puerta. Si tú hoy crees que estás llevando una vida tibia, que al Señor no le agrada, que has sacado a Jesús de tu vida, de tu matrimonio, de tus finanzas,
Hoy es un día para abrirle la puerta, que Él entre y puedan tener una relación con el Señor. Hoy el Señor anhela, es su anhelo y siempre ha sido su anhelo, relacionarse con nosotros, tener una comunión con nosotros. Pero ¿sabes algo? Debes anhelarlo. Debes anhelar eso en tu vida y abrirle las puertas de tu corazón. Ahora, dice el versículo 21, y es el punto 5, la promesa de Jesús. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al vencedor quiere decir al ganador, al que persevere hasta el final. El Señor le dará un lugar de honra. Imagínate, tú y yo, siendo tan pecadores, siendo tan indignos, llegar a sentarnos en un lugar de tanta honra. A veces nos sentimos privilegiados por ir a un lugar aquí en la tierra, si nos hacen una invitación y nos sientan en un lugar lindo, con personas importantes. Imagínate realmente la importancia que tiene llegar allí y sentarnos con Cristo. Qué privilegio, y esa debe ser nuestra esperanza y nuestro anhelo, sentarnos con Él. Ahora es una manifestación de su gracia. No mereceríamos estar allí, no mereceríamos, pero vamos a estar. Es un mensaje lleno de esperanza, de amor, de gracia. Es un lugar de privilegio, es un lugar de autoridad el que el Señor nos va a dar. Ahora también dice que Cristo venció y por eso el Padre le concedió. Y hoy quiero decirte, Cristo venció en la cruz, venció la muerte, venció al enemigo, ya no hay autoridad. La muerte no lo pudo retener. ¿Y sabes por qué? Porque Él llegó hasta el final, porque Él lo dio todo. Mira lo que dice Filipenses 2, 8, 9. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose hombre, puse alarma porque no me puedo pasar del tiempo, pero ya me pasé. Y haciéndose hombre, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, porque Él cumplió, porque Él llegó hasta el final, cumpliendo su propósito de redención para el mundo. Y la carta termina al igual que las demás cartas, el Espíritu haciendo un llamado general a la iglesia. El Espíritu Santo y Cristo hacen un llamado general, así comienzan las cartas, y termina con un llamado particular. Mire lo que dice el versículo 22, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto debe tener un efecto en la iglesia general, pero debe tener un efecto en tu corazón de manera particular. Debes ser tú el que tomes la decisión de tomar una posición radical en tu fe, en tu vida cristiana, salir de la tibieza espiritual, ir en arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Y cuando hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de acciones, de comportamiento. Eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando tú has nacido de nuevo. Es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Y ya voy a terminar con esto. A través de estos domingos y cada iglesia que hemos estudiado,
nos ha dejado algo, nos ha dejado ver a Cristo. Cada iglesia nos revela quién es Cristo en un nombre diferente y un atributo específico de Él. Pero también nos guía al arrepentimiento. Y allí en donde estás, yo quisiera que tú cerraras tus ojos y recordáramos un poco lo que hemos visto estos domingos y oráramos. Tal vez tú digas: yo me sentí confrontado con la iglesia de Éfeso porque perdí el primer amor y tengo que volver, anhelo volver a esa dependencia del Espíritu Santo. O tal vez digas: he sido permisivo al pecado, he permitido cosas en mi vida como la iglesia de Pérgamo. O tal vez he sido tolerante como Tiatira. He sido tolerante con enseñanzas incorrectas, con cosas incorrectas en nuestra vida. O tal vez como la de Sardis, que espiritualmente estaba muerta por no cuidar su vida espiritual, por no vigilar. O tal vez digas: me siento como Esmirna o Filadelfia, las dos mejores iglesias, una llena de amor hacia Dios y fraternalmente con los hermanos, y la otra que aunque sufría pobreza física en sus condiciones, era rica espiritualmente. O tal vez te sientas en tu vida espiritual como la Odisea. Sientas que tu vida está siendo una vida tibia y desagradable al Señor. Y es una mañana en que podemos pedirle de su gracia y de su perdón, e ir en arrepentimiento. Dice su palabra: hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Es una mañana para que vayamos a nuestro abogado y le pidamos perdón al Señor, y le pidamos de su gracia y de esa llenura de su Santo Espíritu para ser iglesias, familias, jóvenes, matrimonios, niños, Filadelfia Camino a Casa, iglesias fervientes, fervorosas, en dependencia de Dios, creyendo firmemente en Cristo, conociéndolo, amándolo y viviendo para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias por lo que nos has enseñado en tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque tal vez tenemos o hemos tenido mucho de lo que hemos aprendido, Señor. Tal vez hay tibieza, Señor, y hoy queremos tomar una posición real de estar contigo, Señor. Tú eres la mayor riqueza. En ti están las riquezas, Señor. En ti está la plenitud. Por eso hoy te pedimos de tu gracia para que nos sostengas. Queremos ser hijos fervientes que te aman, que aman tu obra, que ama lo que tú amas, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos guía al arrepentimiento, pero que tiene innumerables promesas que van a ser cumplidas, porque tú eres el amén de Dios, el que nos sostiene, el que nos da firmeza y seguridad. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Señor, hoy te pido que bendigas a cada familia. Señor, llénalos de ti, de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Guarda sus vidas, guarda sus hijos, Señor. Te pido, Señor, que les bendigas de manera especial, Señor. Que ellos puedan ver tu provisión, tu sustento, tu cuidado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Muy bien, iglesia, gracias por estar allí conectados. Les mandamos un abrazo
muy, muy especial, llenos de nuestro cariño. Estamos esperando que baje un poquito el pico de la pandemia y esperamos pronto reunirnos como lo que somos, como una familia en el Señor. Amadas esposas, consientan mucho a sus esposos, hijos, a sus papás, celebren este día en familia y bueno, que el Señor Jesús les bendiga rica y grandemente. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. No hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa. Todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta que